Muy buenas noches, Roberto Rosario y Márquez. Permítame saludarle. ¿Cómo está la familia? ¿Hay salud del COVID lejos? Muy lejos. Ese señor no se acerca por allá. Bueno, yo decía en la promoción de esta entrevista que hay dos elementos, dos hechos que están en la palestra. De repente estamos seleccionando los jueces de la Junta, los posibles nuevos jueces de la Junta Central Electoral, pero también tu partido, la Fuerza del Pueblo, está En el Congreso. Está en Congreso. Así es. O sea, son dos temas fundamentales, por lo que periodísticamente es sumamente acertado, amistad aparte, el poder conversar con un expresidente de la Junta Central Electoral y a la vez altísimo. No se dice comité político en la fuerza, porque yo a los peledeístas les digo el poderosísimo comité político. Dirección política. Pero la poderosa dirección política de la Fuerza del Pueblo. Hablemos de la Junta Central Electoral, por ejemplo. ¿Qué te parece todo este proceso que ya se ha iniciado de evaluación de posibles miembros de la Junta? Mira, por primera vez, después de la modificación de la ley del régimen electoral de la 1519, Sí. vamos a tener una composición de la Junta Central Electoral que tendrá la opción de integrar a ciudadanos egresados de universidades, de otras profesiones que no sean exclusivamente la jurídica. Como tú sabrás, antes el presidente de la Junta y los miembros tenían que ser obligatoriamente abogados. Ahora se permite que ciudadanos que sean egresados de administración o algunas carreras vinculadas a las ciencias Periodistas sociales. a nivel Carrosario que tienen una gran experiencia en la Junta Central Electoral y a la Junta le hace falta una periodista. Ella ha estado en el departamento ahí de comunicación y relaciones públicas Mucho tiempo. desde mi gestión. Sí. Entonces, ahora todos esos ciudadanos pueden postular para ser tomados en cuenta. Okay. Solo se requiere que tengan 35 años de edad, según establece la ley, y que además de eso tengan un determinado nivel de experiencia, puedan documentar, certificar su experiencia en una de las áreas que te he mencionado. Para ser presidente, sí se exige que tenga que ser abogado y que deba tener un mínimo de 12 años de ejercicio profesional en el derecho. En este caso, el Senado de la República está abocado a un procedimiento de entrevista, a conocer los currículos de esos ciudadanos, se está haciendo en vistas públicas. Desde mi punto de vista, debo expresar preocupación porque en los 300 y tantos que han sido inscritos y lo que hasta ahora han pasado, se nota que salvo excepciones, no hay una formación sólida en el área electoral. Da la impresión como que se convirtió en una moda inscribirse para aspirar a ser miembro de la Junta, porque la entrevista que yo he visto en la inmensa mayoría denotan una baja formación o una baja comprensión del tema que maneja ese órgano del Estado. Y la Junta Central hasta organizó maestrías y cursos de posgrado en temas electorales, yo recuerdo. Tiene una escuela. Tiene una escuela que básicamente se dedica a formar y educar profesionales ya. Sí, que uno puede hacer. Yo hice un para diplomado. Que hagan diplomado, maestría en materia de registro civil, en materia de derecho constitucional, de derecho electoral. Y además de eso tiene unos cursos continuados para el personal de la Junta que va desde un simple chofer hasta una persona que realice labores de higiene u otra que sea un simple auxiliar técnico. ¿Eso se ha mantenido? Se le da, lamentablemente eso se descontinuó. La Junta hizo una gran inversión en la gestión que fue 2010-2016. Logró, por ejemplo, esa gestión logró... Pero de la escuela, estamos hablando de la escuela no está funcionando. No, la escuela no ha disminuido el ritmo que tenía. Okay. Y esos cursos de formación hacia el personal sí se han descontinuado. Okay. Por ejemplo, allá se daban cursos a los camareros, allá se daba cursos
a la persona que conducía, de cómo deben conducir los vehículos de la institución. Allá se daba curso al personal de limpieza para cómo conducirse. Allá se daba curso al personal que te atiende cuando tú vas a requerir en ventanilla un acta de nacimiento. Todo el trabajo que se hizo dedicado a eficientizar y a elevar la calidad del personal administrativo de la Junta, lamentablemente, allá ahí se descontinuó. Y Sí, una pena que haya sido así. Sí, pero la calidad en lo del registro civil se mantiene, magistrado, se mantiene. Ese trabajo se hizo bien y estas autoridades... se avanzó mucho. Estas autoridades lo continuaron, porque uno se queda mucho, y hasta eso vamos a hacer nosotros, en el tema de las elecciones de la Junta, y no tocamos mucho lo del registro civil. Yo creo que esta Junta se concentró demasiado en elecciones. Y tuvo la mala suerte de que en lo que se concentró no salió como ellos querían que saliera. Porque oye lo que ocurre, a la gente se equivoca, ningún funcionario público quiere quedar mal. Cuando tú estás, sea en la Junta, sea en la Suprema Corte, o sea presidente de la República, ningún presidente de la República quiere ser recordado como un mal presidente. Claro. Se supone que tú quieres hacerlo bien. Ahora, a algunos por razones, por circunstancias de la vida le sale mal y a otros por mal desempeño. En este caso, yo he visto que parte de las personas que se han entrevistado no han dado una buena explicación de cómo sería su conducta en la dirección de la Junta Central Electoral en la parte que tiene que ver, por ejemplo, con estos temas que te estoy tratando, que son los temas del día a día de la Junta, el servicio público, la gente que va a buscar una acta, la gente que va a buscar una cédula, la gente que necesita buscar documentos que tienen que ver con su historia familiar, todo eso que está en la Junta Central Electoral y que requiere atención de quienes van a ser seleccionados como miembros de la Junta, y finalmente, cada 4 años, elecciones. Exacto. Entonces, para mí es importante que los miembros del Senado de la República le dediquen un poco de atención al tema central, que no es el electoral. Sino el registro civil. Sino el registro civil, claro, el registro electoral y la cédula. Claro. Y que obviamente eso lo hagan, sí, eso lo hagan sin descuidar el tema electoral. Ahora, hay un gran tema, un subtema dentro del gran tema electoral, que es esto de los criterios, el perfil para seleccionarlos. Hay una propuesta, un concepto emitido incluso siendo candidato por el hoy presidente Abinader, lo de políticamente independiente. ¿Qué piensa un ex presidente de la Junta, pero que entró en un momento determinado a la Junta como miembro del PLD, en un momento que el PLD cambia la estrategia de no participar en eso y dice, no, pero vamos a poner aunque sea uno, que sea una especie como de veedor de los nuestros? ¿Qué le parece a Roberto Rosario Márquez esta discusión en función de lo políticamente independiente? Mira, el manejo de la postulación de personas con vinculación partidaria en el órgano electoral no lo inicia el PLD. Es una propuesta original del doctor José Francisco Peña Gómez, que un poco asqueado por las situaciones de fraude que se dieron en las elecciones de la Junta que designaba el Senado balaguerista, plantea la necesidad de que haya un mayor equilibrio al formar ese órgano. Recuerdo, no sé si en el 90, si no me equivoco, la Junta que estaba integrada por Matos Berrido, creo que era de García Lizardo el presidente. Sí, García Lizardo. Estaban Matos Berrido, Fulgencio Robles y Pompilio Bonilla representando al PLD. Fulgencio representando a Peña Gómez y Leonardo Matos Berrido al Partido Reformista. Posteriormente, en el año 1998, si tú recordarás, el Senado de la República del PRD, en respuesta por lo que pasó en la Liga Municipal, eso fue el periodo 98-2002, nombró una junta exclusivamente ellos. Eso generó una disputa tan grande que Joaquín Balaguer y Leonel Fernández emitieron un comunicado público por la formación de esa junta y le embargaron la cuenta a la Junta Central. Los defensores de esa junta en los tribunales fue la oficina de Emmanuel Esquea Guerrero, que tenía Emilio Valenzuela, que ya falleció. Gran hombre, buen amigo. Asimismo, es una persona muy decente, sí. como abogado de la Junta. Por su lado, Joaquín Balaguer y Leonel Fernández tenían a Ramón Pina Acevedo
como abogado de ellos en los tribunales. Yo llegué a ir a ver algunas de esas audiencias en la segunda sala civil del Distrito Nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que desde ese tiempo veníamos con eso. Posteriormente hubo que modificar la ley y aumentar de 5 a 7 esa junta. Y como consecuencia de ese acuerdo se designa al doctor Julio César Castaño Guzmán en representación o propuesto por el Partido Reformista y a Roberto Leonel Estrella en representación del PLD. No a Rosario todavía. No a Rosario, pero fíjate cómo ya vienen los representantes con vínculos partidarios. Posteriormente vuelve el PRD y designa una junta en el 2002. Y de nuevo deja fuera al Partido de la Liberación Dominicana. Se produce una negociación, se modifica la ley y de 7 se aumenta a 9. Y en esos 9 entra propuesto por el PLD Roberto Rosario y propuesto por el PRD José Luis Tavares. Exacto. Había renunciado Roberto Leonel Estrella y en lugar de Roberto Leonel Estrella también incluyen a Ramón Hernández. O sea que ya estábamos en esto de que cada partido tuviese ahí su veedor, sí, el que está ahí para, bueno, no es mayoría, pero está ahí. Esa es la idea. Y en esta junta de ahora, en la de ahora, se formó y de un lado el PLD recomendó a Rosario Graciano y el PRD recomendó a Henry Mejía. Eso dio lugar a que Participación Ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil dijeran públicamente que solo reconocían al magistrado Roberto Saladín, a la magistrada Carmen Inver y al magistrado Julio César Castaño, y que los otros dos eran vínculos partidarios. Pero esta junta fue aceptada y promovida por Participación Ciudadana y la sociedad civil, entendiendo que era mixta, era una mezcla de personas con vínculos partidarios y personas provenientes, en este caso, o con el aval y la bendición de la sociedad civil, que es la junta que actualmente todavía está. El Partido Revolucionario Moderno, aunque quiera, no puede hacer lujo ahora mismo de llevar una persona que meses antes era el vocero político de uno de los precandidatos en su campaña interna, porque entonces todo lo que dijo por año va a caer por el suelo. En la discusión, ¿por dónde se va Roberto Rosario? A eso voy. Entonces, a nivel mundial hay dos modelos. Hay modelos, o más, incluso hay lugares donde las elecciones las organiza el Ministerio de Interior. Tú que llegaste a acompañarme en alguna observación electoral lo sabes. En Argentina, las elecciones la organiza la DINA. La DINA es un departamento que depende de la Dirección de Correo, que a su vez depende del Ministerio de Interior de Argentina. Generalmente el ministerio, cuando no hay junta, generalmente el ministerio, y no hay como ese morbo que tenemos nosotros. No, igual pasa en Europa. Bueno, el caso es que en otros lugares hay órganos especializados. El primer órgano especializado de América Latina, ¿tú sabes dónde se formó? En la República Dominicana, en el año 1923. Le sigue cronológicamente la Corte Electoral de Uruguay, que fue formada en el año 1924, un año después. Y de ahí en adelante se fueron formando órganos electorales independientes. Esos órganos electorales independientes del Ejecutivo son los que empiezan a administrar elecciones. En algunos, en la inmensa mayoría de América, son órganos con representantes de partidos. En otros, son órganos que son nombrados con la participación de otros actores. En muchos casos, por ejemplo, como en Chile, la parte jurisdiccional es una ala del Tribunal Calificador, es una ala de la Suprema Corte de Justicia. En el caso de Brasil, el Tribunal Superior Electoral, una parte importante de sus miembros, como el presidente, provienen y son miembros de la Suprema Corte de Justicia. Y en otros lugares ya son, como te dije, por ejemplo, en Panamá es por la clase política. Uno lo propone el Congreso, otro lo propone el presidente, otro lo propone un partido opositor y así. Es decir, hay una variedad de modelos en América. ¿Reparto o relativa independencia? En el nuestro lo hemos tenido todo. Sí, sí. El modelo por el que la población votó, si así se quiere, porque fue una oferta de campaña,
fue un modelo donde no hubiese personas con vinculación partidaria. El presidente Abinader visitó al presidente Fernández y en la visita que nos hizo a la dirección política que estuvo presente, él dijo que le había hecho ese compromiso y que él quería que la Fuerza del Pueblo le acompañara en el sentido de que esta Junta se constituyera y le apoyara con personas sin vínculos partidarios. Y el presidente Fernández aceptó. Vamos a decir y la dirección política de la Fuerza del Pueblo aceptó. Sin vinculación directa, porque yo aquí pregunto mucho aquello de independiente, pero independiente de quién. Pero aquí estamos hablando de un miembro del partido o un sugerido muy cercano a un líder X. De alguna manera lo que él está planteando es que no sea una persona que tenga una vinculación orgánica o que haya tenido recientemente una vinculación orgánica partidaria. Y desde ese punto de vista, el presidente Fernández dijo que de parte de él no había ningún problema. Yo pienso que en esta ocasión se va a dar una junta, si no en un 100% con personas que no hayan tenido vínculos partidarios inmediatos, porque la mayoría de las personas que están en la sociedad civil en algún momento tuvieron una vinculación partidaria. Lo que pasa es que salen de los partidos y van a Participación Ciudadana y a otras organizaciones de la sociedad civil. Porque pero no es vinculación mucho, la han tenido. Sí, pero esto no es mucho un make-up center, una especie como de maquillaje, porque yo no soy miembro del Partido Revolucionario Dominicano, pero tengo un vínculo con toda la discreción del mundo, pero siempre cada partido aquí tiene su sociedad civil, hasta las embajadas tienen su sociedad civil. Entonces, un poco tú crees que lo más conveniente es jugar a esas buenas formas, vamos a guardar el disimulo y que no salga un miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Es un tema de apariencia. Un tema de apariencia. Un tema de apariencia. ¿Y no te parece a ti que es importante lo del talante personal democrático? O sea, un poco, aquí hay personas que, yo pienso que usted a Bello Rosa, que ha sido PRDista desde chiquitico, usted lo pone donde sea y hay un prestigio. Para poner un ejemplo, a don Negro Vera lo pueden poner ahí, puede decir que es del PCD, pero hay un prestigio personal. Mira, ¿Hasta qué punto sería importante insistir en el talante personal, el perfil personal? No solamente si usted dice que independiente de quién, sino quién es usted, su comportamiento ante la sociedad. ¿Qué te parece? Mira, esa otra propuesta? Yo creo que si tú eres una persona que tiene conciencia de cuál es tu rol en la sociedad, cuando tú eres puesto en la dirección de un órgano del Estado, tú lo vas a hacer bien, sin importar el partido político con el que tú hayas estado vinculado. Porque desde el momento que tú asumes la función pública, ya tú dejas de ser de ese partido. Un diputado, lo que pasa es que a veces aquí tenemos una cultura institucional muy pobre. Un diputado, del momento que es electo, ya es un diputado de la República. Ya no es un diputado de ese partido. Su compromiso es con los electores. Igual el presidente de la República, Luis Abinader, ya no es el presidente del PRM. Sí, pero esa es la formalidad. Sí que lo es. Eso es lo que dice la ley. Sí que es del PRM. De la verdad, tú sabes pero cómo es la cosa. más allá del PRM, él debe representarnos a todos. Sí. Y debe velar por los intereses de todos. Porque es pagado con el dinero que todos aportamos. Sí. Y es además de eso el que nos representa a todos en la formulación de política pública y la ejecución de ella. Entonces, en la Junta Central y en la Suprema es lo mismo. Mira, si tú revisas la mayor cantidad de traumas electorales que hemos tenido, ha sido en esas juntas que han sido definidas como supuestamente puras de independientes. Revisa los históricos, y no quiero mencionar nombres, pero los periodos. Lo del 90 se sabe, fue muy público. 78. Y bueno, para echar más, pero grandes crisis, 78, 86, 90, 86 con 94. 38.000 de Magluta, la crisis del 90, del 94. Es que esto ha sido difícil. Pero perdón, revísalo y te darás cuenta que si no en todos los casos, en la mayoría de las ocasiones, no han sido los llamados vinculados políticamente los que han generado esa grande crisis. Lo que ocurre es que en República Dominicana hay una cultura, sobre todo en algunos partidos, de que no aceptan que perdieron. Y creen que si le dicen a su elector que fue que le hicieron un fraude, creen que con eso conservan cierto liderazgo. Y no se dan cuenta que a veces reconocer que por alguna circunstancia de la vida el ciudadano no te valoró para votar en ese momento, que no quiere decir que te rechaza.
sino que quiere decir que tuvo otra oferta que le atrajo más porque fue mejor vendida o porque en ese momento conectó con su necesidad de ese instante. ¿Por qué ocurre eso, Roberto Rosario? Ahí hay que tomar en cuenta, eso tendría que ver con la crisis que acabamos de mencionar en el tema electoral, y como aquí ha habido una tradición desde el 78, lo acabamos de mencionar, de grandes crisis, yo me agarro de esto porque es una manera de yo justificarme. Ahí entramos ya a otro tema que no lo vamos a tocar, en lo del financiamiento. O sea, yo tengo una gente que me dio muchos millones de pesos y que yo le aseguraba que iba de robo, ¿no? Y tiene que justificar. Entonces también está ese elemento del financiamiento. Yo creo más que eso, que es un tema de una pobre formación cultural en el mundo político. Yo creo que los políticos dominicanos no le aportamos lo suficiente a la sociedad en comportamiento cívico. Pero aquí gente muy culta no ha querido aceptar derrotas, con muy buena formación. Es que hay mucha gente aquí muy culta y de buena formación que se creyeron que por inscribirse y por tener un nombre, para ponerte un ejemplo, y ir a la televisión o tener cierta nombradía, que iban a ser electos senadores, diputados o alcaldes. Y la verdad era que cuando viene a ver no te cogían 1.000 votos o 3.000 votos. Y eso no quiere decir que el ciudadano no crea que tú eres honorable. Eso quiere decir que el ciudadano no te ve en ese rol. No te ve en ese rol. Por ejemplo, si tú le preguntas a los ciudadanos, ¿qué te piensa de Jorge Subero Isa? Para la gente, Jorge Subero Isa es el que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia. En su mente no está que Jorge Subero es político. Él puede lograrlo, pero él tiene que hacer un crossover, él tiene que dedicar tiempo para que el ciudadano lo asimile en ese otro rol. A veces nos confundimos y tú ves que estos artistas se enganchan a candidatos. Algunos pegan, otros no pegan, pero pegan por las circunstancias. Pero la verdad es que el ciudadano te tiene que asimilar como político y tú tienes que hacer un trabajo político. No basta con tener un nombre. Por cierto, ¿qué te parece la candidatura de Eddie Olivares a la presidencia? Él se declaró ya independiente. Esta misma semana don Hipólito dijo que apoyaba a Abinader y de alguna manera también la posición de Leonel Fernández de esto del políticamente independiente y sin vínculos partidarios. Pero Eddie Olivares se declaró ya independiente, tomó una licencia. ¿Cómo ve Roberto Rosario Márquez esa posibilidad? Mira, yo creo que el doctor Olivares tiene la mala suerte de querer un cargo en un momento que no corresponde con el perfil definido por la clase política. El Partido Revolucionario Moderno, aunque quiera, no puede hacer lujo ahora mismo de llevar una persona que meses antes era el vocero político de uno de los precandidatos en su campaña interna, porque entonces todo lo que dijo por año va a caer por el suelo. Por demás, la impresión que ha dado es que hay un enfrentamiento entre un sector interno del PRM que ahora mismo se está trincherado alrededor de Eddie Olivares frente al presidente de la República, y daría la impresión como si al presidente de la República se le torciera el pulso. Y a un gobierno empezando, no creo que sea una imagen que quiera proyectar Luis Abinader. Luis Abinader tiene unos compromisos importantes con gente que le aportó no muchos votos, pero sí mucha formación intelectual, mucha imagen, credibilidad, y eso se firmó. O sea, y además ahora ya se notó que Hipólito Mejía de alguna manera va a evitar que haya ese enfrentamiento entre ellos. O sea que es posible que eso que acaba de decir. Uno de los traumas que tiene la población es que tiene la imagen de que el viejo PRD era un partido que no sabía gobernar porque desde que llegaba al poder se diluía en luchas intestinas. Y si Luis Abinader permite, el presidente de la República, que iniciando su gobierno la imagen que dé es de que no es un partido unido y de que están divididos y que están en pugna por cargos públicos, eso va a afectar seriamente el desempeño. Pero una vez más, Hipólito Mejía reacciona positivamente. En este caso, sí. En este caso lo ha hecho, y en casos anteriores, incluso la misma primaria, hace mucho a poquito, no cayó del cielo también. No, es evidente que ellos tienen una unidad de propósito. Claro, fíjate que le han designado a una persona de su confianza en el Ministerio de Defensa, le han designado al ministro de Agricultura,
y le han dado a gente cercana a él cargos importantes en la administración pública. ¿Qué te Por parece eso es que el yo gabinete a partir de los compromisos y de los poderes que hay dentro de un partido? Porque también se ve, desde fuera se ve muy bien ese entendimiento con Hipólito Mejía y darle una cuota de poder, pero también está la fuerza que representa David Collado, que se le dio un super ministerio, que es el de turismo. Así es. Mira, yo sin embargo veo, y creo que hay una primera imagen que ha dado el gobierno, ya al margen de los acuerdos internos. Sí. El gobierno ha dado un poco una imagen de ser un gobierno, Juan Bolívar lo describió como de clase media, la gente no lo percibe así. Lo percibe como que es un gobierno integrado por empresarios, o que el sector empresarial tiene mucha fuerza en la estructuración del gobierno. Y para un país como la República Dominicana, con un nivel tan grande de pobreza y de exclusión y marginalidad, es peligroso que esa imagen pudiera prosperar. Por esa razón quizás sería oportuno que el gobierno vaya resolviendo los problemas que tiene de designación de las bases del Partido Revolucionario Moderno, que todavía no han sido colocados en la función pública, porque eso podría implosionar y generar dificultades de gobernabilidad en el presidente Abinader, que nadie, ni tú, ni yo, ni nadie quiere que ocurra. Claro. Lo que queremos es que tenga una buena gestión y que dé buenos frutos para el pueblo dominicano. Por lo que decías ahorita, ya es el presidente de todos los dominicanos. Es de todos. Ya no es el del PRM. Así mismo es. Y le ganan botellas de vino. Para terminar con eso, los senadores que tienen a su cargo la elección de la Junta Central Electoral deben tomar muy en cuenta que las personas que vayan a ejercer la función sean personas de carácter, personas de buena formación y conocimiento de la realidad de los temas que maneja la Junta Central Electoral. Mira, yo vi la semana que transcurre una declaración de alguien que trabaja en la Junta Central Electoral donde dice que tomaron decisiones fruto de presiones externas. Un juez electoral no puede tomar decisión por presiones externas. Yo nunca tomé decisión. Pero eso fue una autocrítica de uno de los miembros, ¿no? Así es, pero con esa autocrítica se descalificó. ¿Cómo tú vas a admitir que tú tomaste decisión por presión? Ningún juez, ya sea de la jurisdicción judicial, valga la redundancia, o ya sea de la Junta Central Electoral, con más razón, puede decir que tomó decisiones equivocadas porque se dejó llevar de la presión. O sea que para cerrar el tema, estamos de acuerdo en que lo del carácter, lo del talante democrático y la hoja de servicio personal, para mí eso más que asunto de papeles de partido, porque aquí hay que decir, como le dijo Balaguer a Bello Andino, es urgente, pero ¿urgente para quién, Bello? Es urgente, yo sé que él está ahí, pero él dice que es urgente. La fuerza del pueblo no puede heredar las viejas estructuras del viejo partido. No porque sean del viejo partido, es que... Tú hablas del PLD, ¿no? Del PLD. Ya los niveles de desarrollo de la sociedad han superado los partidos cerrados y los partidos verticales. Pero mire, Roberto Rosario Márquez, avanza la entrevista y no hemos hablado de su partido, excúseme, vamos a aprovechar el tiempo. Fuerza del Pueblo está en Congreso. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las líneas programáticas, el plan, la estrategia? ¿Qué se va a hacer en ese Congreso? Nosotros estamos ahora en la fase inicial del precongreso, que consiste en la apertura de la inscripción de toda aquella persona que quiera ser parte de la discusión de las líneas políticas de la Fuerza del Pueblo. Si tú quieres ahora mismo participar en la definición de la declaración de principios, de los estatutos y de la línea política, tú puedes ingresar, tú puedes solicitar ser miembro y puedes solicitar ser parte de una de las 17 mesas temáticas. Hay 17 mesas. Donde está Leonel Fernández se conceptualiza mucho. Muchísimo, ¿no? Pero se teoriza. En toda parte se va a teorizar, porque todo, acuérdate que nosotros venimos del viejo partido y de alguna manera ahí también se conceptualizaba un poco. Y en el PTD, un partido con una raíz de izquierda, también hay conceptualizadores, es decir, que habrá tiempo para
analizar y avanzar definiendo lo que son las políticas partidarias que pretendemos convertir o utilizar para desarrollar políticas públicas en beneficio de la ciudadanía. Entonces esas 17 mesas temáticas van desde temas de medio ambiente hasta declaración de principios, hasta estatuto, hasta línea de oposición, es decir, son 17 grandes temas que van a ser definidos y hay mucho entusiasmo en la militancia del partido y mucha gente se está ingresando. Con que tú ingreses a una de las mesas temáticas y diga tener interés en ser miembro de la Fuerza del Pueblo, es suficiente. La idea es hacer un partido abierto y horizontal, donde la gente tenga la oportunidad de opinar, de ser parte de la construcción de esta nueva organización partidaria. Porque si bien es cierto que estamos registrados y que venimos del registro del antiguo PTD, no es menos cierto que esa alianza, digamos, entre los que salimos del PLD más los que vinieron del PTD va a dar el nacimiento a una nueva forma del ejercicio de hacer político de nuestra parte. Esa metodología tiene elementos de la que utilizan los muchachos y muchachas de Unidas Podemos en España. Eso de utilizar la tecnología, las redes para comunicarse con la gente. Y la parte ideológica, porque cuando está Leonel Fernández siempre hay un pragmatismo del caray. O sea, el presidente Fernández tiene la capacidad de tener un gabinete al difunto Carlos Morales Troncoso, por ejemplo, y a Miguelón Mejía. Y tenía también por ahí a José Ernesto Oviedo y Landestoy, Dios me lo tenga en la gloria. Esa capacidad, esa vocación centrista de Leonel Fernández, ¿se va a mantener o va a ser un partido definitivamente de centro izquierda o va a ser la fuerza del pueblo, la fuerza nacional progresista en grande? Mira, definitivamente hasta el momento, porque el Congreso va a tomar decisión sobre esos temas, esos son de los temas que se van a discutir, pero predomina una visión progresista. La fuerza del pueblo, hasta ahora, yo soy de lo que postula, y el presidente Fernández también, debe seguir siendo una fuerza progresista. Una fuerza de los... ¿Y qué es ser progresista? Porque antes se decía de avanzada, socialdemócrata, liberal, conservador, ahora se está poniendo La fuerza de moda. del pueblo no va a ser un partido conservador. La fuerza del pueblo hasta ahora, en el pensamiento del presidente Fernández, que es el líder, y de otros dirigentes de mayor importancia que yo en ese partido, es de que la misma debe responder a los principios que conducen a una sociedad democrática, abierta, diversa, tolerante. ¿Y cómo se va a hacer Leonel Fernández? Porque la gran figura, el gran heredero del conservadurismo, del sector conservador, vía el doctor Joaquín Balaguer, fue Leonel Fernández. Lo que pasa es que él tenía la capacidad, y lo demostró, de sumar otros sectores. Pero la gran figura del conservadurismo, heredero de Balaguer, que muchos aspiraron a esa herencia. Pero el presidente Fernández nunca dejó de ser, en la práctica, de tomar decisiones desde el gobierno que lo identificaran como un país que estaba gobernado por un presidente con un pensamiento liberal. Es tan así que fíjate que cuando el PRD llega, no es capaz de establecer relaciones con Cuba. El presidente Fernández llega y hace relaciones con Cuba. Para ponerte un ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana de una vez participa y se va al grupo de Río y participa en estos cónclaves internacionales y se inserta en la Internacional Socialista. Es decir, yo no te diría que es un partido socialdemócrata, no lo es ni lo será. Es un partido de orientación progresista, un partido liberal, de un liberalismo, yo te diría a lo Bernie Sanders, algo por ahí más o menos, no exactamente así, pero porque son sociedades diferentes y situaciones diferentes, pero estará siempre colocada en el sector liberal, no en el sector conservador. Pero Leonel tiene la magia de que se coloca siempre en el centro y tiene una capacidad enorme de representar muchísimos sectores. Lo fue y lo seguirá haciendo. Entonces, esas son características propias de los líderes que a veces van más allá de los partidos. Bueno, lo que pasa es que tú no puedes ser el representante del sector liberal si eres realmente progresista. O eres progresista o representas a los conservadores. Pues mira qué cosa. Leonel fue un presidente progresista y tuvo a su alrededor a los conservadores y lo va a seguir haciendo.
Eso es parte de su magnetismo eso personal. nos lleva a la pregunta del millón. ¿Será la Fuerza del Pueblo un partido de cuadros, de militantes, de organismos, o es la Fuerza del Pueblo un instrumento para la promoción personal de su líder hecho a la medida de un señor que se llama Leonel Antonio Fernández Reina? No, mira, la Fuerza del Pueblo no puede heredar las viejas estructuras del viejo partido. No porque sean del viejo partido, es que... Tú hablas del PLD, ¿no? Del Sí, PLD. ya los niveles de desarrollo de la sociedad han superado los partidos cerrados y los partidos verticales. La sociedad actual, y más ahora con este tema del uso de la tecnología y los avances que hemos logrado, requiere de partidos más flexibles, más conectados con la sociedad, menos verticales, más amplios en la recolección y en la administración de la información y en la ejecución de las políticas partidarias para lograr resultados electorales positivos. Por tanto, no es posible ir a un partido vertical, a un partido de cuadro, a un partido cerrado. Eso no significa que no sean cualificadas sus órganos de dirección. Todo el que tenga un órgano de dirección de la Fuerza del Pueblo va a tener que pasar por niveles de formación, porque eso te permite formar dentro de esa amplia gama de miembros, formar personas con suficiente capacidad de afrontar en el momento que así se decida las funciones públicas que se le asignen. Pero debe ser abierto a todos los estratos de la sociedad que se sientan en él representados. Si no es así, como partido electoral no seremos exitosos. Y la idea de la Fuerza del Pueblo es en el 2024, con el producto que lleve, el que las circunstancias determinen, ser contendiente para ese periodo. A eso voy, es que tú me dices con el producto que lleve, pero uno ve desde fuera como si fuera precisamente eso, un partido con todo lo abierto y progresista que me quieras decir, pero justo en la medida, incluso hasta el nombre, Leonel Fernández presidente. No. O sea, la Fuerza del Pueblo coincidió con eso. Pero Roberto Rosario Márquez. En el fondo el nombre de la Fuerza del Pueblo estuvo vinculado a los acontecimientos que se dieron alrededor del Congreso. No, sí, nada que ver. No, yo sé que fue una infeliz casualidad, pero ocurrió. Pero finalmente, finalizando ya, esta discusión de la segunda mayoría en el Senado para ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, finalmente, la posición de Roberto Rosario Márquez de esta discusión. ¿Cuál es la bendita segunda mayoría? Y lo peor, lo más importante, ¿por qué? Mira, es un tema legal y tiene su origen en la Constitución de la República del año 2010. Por primera vez en la Constitución del 2010 se introdujo el artículo 77, numeral 4, que establece que los diputados y las senadoras de la República no se deben a su franquicia partidaria y que no pueden aceptar un mandato, dice ese artículo 77 de la Constitución, imperativo, y que su único vínculo es con el elector. Es decir, la Constitución de la República está diciendo, usted llegó aquí por ese partido, pero ya usted es libre e independiente y usted no tiene nada que ver con ese partido. Diferente a las monarquías parlamentarias, como es el caso español, o a los países donde hay una estructura rígida de bancadas partidarias, donde tú te debes a ese partido y no te puede cambiar. El caso de Estados Unidos, que elige al presidente mediante unos sistemas de colegios que tienen que reunir, creo que 270 o 278 colegios, y que después que tú eres electo para ese colegio, si tú eres electo por votar por Trump, no puedes ir a votar por Biden, o viceversa. En el caso nuestro no es así, porque ese artículo 77 dice que tú solo le debes lealtad al elector. Desde ese punto de vista, ¿qué ocurrió? Que la Fuerza del Pueblo, por razones legales, tuvo que llevar su candidatura en diferentes partidos, el BIS, el Partido Reformista y otros, incluso hasta el PRM en algunos casos, pero dirigentes de la Fuerza del Pueblo. Una vez electos, en base al artículo 77, ellos pasan a la Fuerza del Pueblo. ¿Qué se está eligiendo ahí? Según el artículo 178, en el numeral 3,
en el caso del Senado de la República, se está escogiendo la segunda mayoría, porque ya la primera mayoría, el PRM la ejerció cuando formó un bloque de partidos para postular a Eduardo Estrella como presidente del Senado, del partido de por sí. Al ejercer y al agotar su cuota, ya ellos quedan descalificados. Pero como la Fuerza del Pueblo tiene 8 senadores y el viejo partido lo que tiene es 4, es lógico que la segunda mayoría sea la Fuerza del Pueblo. Alguna gente, erróneamente, han querido extrapolar los pactos y alianzas que se dieron en las elecciones que concluyeron en julio, Sí. a que deben conservarse y deben continuar ahí. ¿Cuál es la realidad? La ley 1519, la ley del régimen electoral, tiene un artículo que es el artículo 128, que establece que todas las alianzas y pactos electorales son transitorios. Y el 154 de esa ley del régimen electoral dice que el periodo electoral inicia con la proclama de convocatoria de elecciones y termina con la proclamación de los ganadores que se hizo en el mes de julio. Y finalmente, para cerrar el criterio, el artículo 15 del reglamento de pacto, alianzas y coaliciones que fue evacuado por la Junta Central Electoral en el mes de mayo del 2020, dice que todos los pactos y alianzas concluyeron en el mes de julio con la proclamación de los ganadores. Pretender entonces Sí. que una alianza caduca Sí. siga prevaleciendo para definir una mayoría en el Congreso de la República no es posible. Por demás, como te dije, Sí. lo que se está eligiendo es una mayoría parlamentaria, no una mayoría Dejaste electoral. la mesa de McKinney caliente, será casi urgente traer aquí a un especialista que defienda los postulados del Muy PLD, porque es una pena que aquí a los políticos dominicanos de alto nivel no les gusta debatir, pues sería maravilloso un debate de alto nivel para conceptualizar sobre estos temas. Pero siempre un placer conversar con don Roberto Rosario y Márquez. Muchísimas gracias. Para mí es mayor por el gran afecto y admiración que tengo A por ti. pesar de ciertas, pues, Ay, unas declaraciones. Buenas noches. Bueno, pero eso es otra cosa.